Viene el fin para el mundo malvado y perverso, porque no es el propósito de Dios que la gente haga maldad, ni injusticia, ni se complazca en la impiedad, ni en la violencia, ni en el robo, ni en el engaño y la mentira. Cuando la gente llega al colmo de la maldad, se produce mucho sufrimiento, y Dios pone fin a todo esto. Dice la Biblia, Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Si el hombre no se vuelve a Dios, es decir, si no se arrepiente de su mala conducta para seguir el ejemplo de Cristo, Dios afilará su espada, ya tiene su arco tenso, ya apunta sus flechas encendidas, ya tiene listas sus armas mortales. Miren al malvado, tiene dolores de parto, está preñado de maldad y dará a luz la mentira. Ha hecho una fosa muy honda y en su propia fosa caerá. Su maldad y su violencia caerán sobre su propia cabeza. Salmo capítulo 7 del 11 al 16. Dios advirtió a su pueblo Israel antes de entrar a la tierra prometida diciendo: el Señor, el Dios de ustedes, los va a hacer entrar en el país del cual han de tomar posesión, y echará de la presencia de ustedes a 7 naciones más grandes y más poderosas que ustedes: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor su Dios haya hecho caer a esas naciones en poder de ustedes, y ustedes las hayan derrotado, deberán destinarlas a la destrucción, y no hacer con ellas ningún pacto ni tenerles compasión. Tampoco deberán ustedes emparentar con ellos, ni casar a sus hijos e hijas con las jóvenes y los muchachos de esa gente, porque ellos harán que los hijos de ustedes se aparten del Señor y adoren a otros dioses, para que no los lleven a practicar sus maldades. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y los destruirá en un abrir y cerrar de ojos. Lo que tienen que hacer es derribar los altares paganos de ellos, destruir por completo las piedras y los troncos a las que ellos rinden culto y quemar sus ídolos. Deuteronomio capítulo 7 del 1 al 5. Cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a esas naciones, es precisamente porque tienen esas horribles costumbres. Ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Estas naciones cuyo territorio van ustedes a poseer, hacen caso a los que pretenden predecir el futuro y a los adivinos. Pero a ustedes el Señor su Dios no les permite semejante cosa. Deuteronomio capítulo 18 del 9 al 14.
No te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer. Ese es un acto infame. No te entregues a actos sexuales con ningún animal para que no te hagas impuro por esa causa. Tampoco la mujer debe entregarse a actos sexuales con un animal. Eso es una infamia. No se hagan impuros con ninguna de esas cosas. Con ellas se han hecho impuros los pueblos que yo voy a arrojar de la presencia de ustedes. Y también su país quedó impuro. Pero yo les pedí cuentas de su maldad, y el país arrojó de sí a sus habitantes. Levítico capítulo 18, del 22 al 25. No sigan las prácticas de la gente que voy a arrojar de delante de ustedes. Ellos hicieron todas estas cosas y por eso no pude aguantarlos. Levítico capítulo 20, versículo 23. De manera que quitó a los paganos, esas 7 naciones que llegaron al colmo de su maldad, de la vista de Israel. Repartió la tierra en lotes entre sus tribus y las hizo vivir en sus campamentos. Salmo 78, versículo 55. 7 naciones que llegaron al colmo de la maldad fueron destruidas sin compasión, de la misma manera que ellas actuaban sin compasión y por sus horribles costumbres con que ofendían a Dios. Lo mismo pasó con la gente que vivía antes del diluvio. La Biblia dice de la gente de aquel tiempo: el Señor vio que era demasiado la maldad del hombre en la tierra, y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Para Dios, la tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé: he decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo. Así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Génesis capítulo 6, del 11 al 13. Y así fue, como lo dijo el Señor, y destruyó a toda esa gente malvada. También fueron destruidas con fuego del cielo 2 ciudades, cuyos habitantes llegaron al colmo de la maldad y la perversidad. Sodoma y Gomorra, que se divertían abusando sexualmente de los extranjeros que llegaban a sus ciudades. Hombres con hombres, cometiendo abominación, hasta que cayó el fuego del cielo y los destruyó a todos. Estos ejemplos y muchos otros más que han quedado registrados a lo largo de la historia muestra claramente que Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Israel mismo, el pueblo de Dios, experimentó la ira de Dios al desobedecer a Dios, llegando al colmo de su maldad, mostrando Dios que Él no hace acepción de personas ni de pueblos. Quien practica la maldad y la injusticia experimenta la ira de Dios y es arrojado de su presencia. La Biblia nos dice cómo se enojó Dios contra Israel. Tan furioso estaba contra su pueblo que los entregó a la espada del enemigo. Los muchachos murieron quemados. No hubo canción de bodas para las novias. Los sacerdotes murieron a filo de espada, y sus viudas no los lloraron. Salmo 78, del 62 al 64. Oh Dios,
Los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo, han convertido en ruinas a Jerusalén, han dejado los cadáveres de tus siervos, de los que te fueron fieles, para que sirvan de alimento a los buitres y a los animales salvajes. Como agua han derramado su sangre por toda Jerusalén, y no hay quien los entierre. Salmo 79, del 1 al 3. Señor, has abandonado a tu gente, al pueblo de Jacob, que es Israel. El país está lleno de adivinos del oriente, de magos, brujos, como entre los filisteos, y hacen tratos con extranjeros, tratos injustos para ganar dinero. El país está lleno de oro y plata, de tesoros inmensos. El país está lleno de caballos y de infinidad de carros, es decir, de un ejército poderoso. Pero también está lleno de ídolos. La gente adora los dioses que ha hecho con sus manos, con sus propios dedos. Isaías capítulo 2, del 6 al 8. Les dijo Dios: yo los traje a esta tierra fértil para que comieran de sus frutos y de sus mejores productos. Pero ustedes vinieron y profanaron mi tierra, porque terminaron haciendo las mismas prácticas que las 7 naciones que fueron destruidas. Me hicieron sentir asco de este país, de mi propiedad. Los sacerdotes no me buscaron, los instructores de mi pueblo no me reconocieron, los jefes se rebelaron contra mí y los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras ídolos que no sirven para nada. Jeremías capítulo 2, versículos 7 y 8. Porque no tomar en cuenta a Dios y descuidar su palabra que está escrita en la Biblia lleva a la gente automáticamente a caer en la idolatría. La idolatría es la influencia de espíritus rebeldes a Dios, que lleva a la gente a practicar la maldad y la perversidad. Dice la Biblia: Jerusalén ha pecado tanto que se ha hecho digna de desprecio, tiene su ropa llena de inmundicia, no pensó en las consecuencias. Es increíble cómo ha caído, no hay quien la consuele. El enemigo se ha adueñado de las riquezas de Jerusalén. La ciudad vio a los paganos entrar violentamente en el santuario, el templo que fue destruido por ellos. Lamentaciones capítulo 1, del 8 al 10. Tan grande ha sido el enojo del Señor. El Señor no ha dejado en pie ni una sola de las casas de Jacob. Lamentaciones capítulo 2, versículo 1 y 2. Las visiones que tus profetas te anunciaron no eran más que un vil engaño. No pusieron tu pecado al descubierto para hacerte cambiar tu suerte. Te anunciaron visiones engañosas y te hicieron creer en ellas. Lamentaciones capítulo 2, versículo 14. Tendidos por las calles se ven jóvenes y ancianos. Mis jóvenes y jovencitas cayeron a filo de espada. En el día de tu ira heristes de muerte, mataste sin miramientos. Lamentaciones capítulo 2, versículo 21. Porque la religión del pueblo de Dios se había corrompido hasta el grado que se había convertido solo en tradiciones y mandamientos de hombres. Los sacerdotes y los profetas solo hablaban de lo que la gente quería oír, de prosperidad y bienestar. A los que les pagaban bien,
les profetizaban bien. Pura mentira y engaño. La gente corría a los brujos y adivinos. Se llenaban de ídolos para la buena suerte, para aumentar sus riquezas y conseguir sus caprichos, mientras que a la verdad le daban la espalda. A los verdaderos profetas de Dios los rechazaban, porque rechazaban la corrección de Dios, pues no querían dejar sus malas conductas y maldades. Por eso Dios le puso fin a toda esa maldad y perversidad. Y todas estas cosas están como advertencia para nosotros, los que vivimos en este tiempo, que son los últimos. Pedro dijo en una de sus cartas: sobre todo tengan esto en cuenta, que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos, y que en son de burla preguntará: ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra. También por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, es decir, inesperadamente y repentinamente. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida al juicio de Dios. Puesto que todo va a ser destruido de esta manera, con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 3 al 11. También Pablo dijo: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe en Jesucristo, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. También debes de saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión, la de Cristo. No tengas nada que ver con esa clase de gente. Segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. Pablo le dijo a Timoteo: te encargo mucho que prediques el mensaje de Cristo y que insistas cuando sea oportuno
y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Segunda de Timoteo capítulo 4 del 1 al 4. Jesús dijo con toda franqueza de esta clase de gente pervertida que tiene una falsa apariencia religiosa. Cuando un espíritu impuro, un demonio, sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso y no lo encuentra. Piensa, regresaré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada, es decir, con una falsa apariencia religiosa. Entonces va y reúne a otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Esto mismo le va a suceder a esta gente malvada. Mateo capítulo 12 del 43 al 45. Jesús nos advirtió diciendo: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá. Pero no se asuste, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin, porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Habrá hambres y terremotos en muchos lugares, pero todo esto apenas será el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes, a los cristianos, para que los maltraten y los matarán, y todo el mundo los odiará por causa mía. En aquel tiempo muchos renegarán de su fe, y se odiarán, y se traicionarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas, y engañarán a mucha gente. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Pero el que siga firme hasta el final se salvará. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo, para que todas las naciones la conozcan. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24, del 4 al 14. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Como sucedió en tiempo de Noé, así también sucederá cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo capítulo 24, del 35 al 39. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot, con las ciudades de Sodoma y Gomorra. La gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y todos murieron. Lucas capítulo 17, versículo 28 y 29. Examinen qué falta de cumplirse de todo esto y cuánto falta para que venga el fin de toda esta gente malvada y perversa que no entenderá. Pero los justos entenderán y escaparán.